sientan que algo los está desintonizando, por ejemplo, de que si ustedes estaban bien, estaban centrados en algo, paren ese momento y reconecten, porque cuando estamos conectados con nuestro ser, con estas emociones que yo les digo de alta vibración, pero lo que hacemos al final es conectar con nuestra divinidad, con nuestro yo interior. Cuando conectamos, así haya un caos externo, lo hemos vivido. Hay algo dentro que te dice, las cosas van a estar bien. Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Bienvenidos un viernes más. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, contento nuevamente de estar con ustedes. Gracias por escucharnos. Y el tema del día de hoy es Todo es energía. Y para esto tenemos un invitado por segunda ocasión a Juan de Dios, quien es economista y canalizador de ángeles. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias de estar aquí nuevamente. Bien, si recordarán, en el episodio anterior, al final de ese episodio, si no lo han escuchado, pongan pausa y realmente les recomendamos escuchar el episodio que se llama Canalizando a tus ángeles, donde Juan de Dios conversamos muy rico en ese episodio, por cierto, gracias. Yo la verdad es que lo he escuchado personalmente varias veces porque me ha dejado muchas inspiraciones y mucha gente, muchos amigos, conocidos y gente que no conocíamos nos ha dejado comentarios muy bonitos del episodio. Entonces les recomendamos escucharlo. Y al final de ese episodio, Jonathan y Juan estábamos conversando y por ahí nos quedamos como con ganas de más. Y esto es ese ganas de más, ese seguir conversando, seguir abriendo este tema que interesó tanto a nuestra audiencia. Y es un privilegio tenerte aquí con nosotros, Juan de Dios. Así que una de las ideas que teníamos era de hablar de lo que tocamos al final de ese episodio anterior, que tiene que ver con, como dice este título, todos somos energía. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con los registros akáshicos? ¿Cómo nos conectamos con los ángeles si yo quisiera empezar a realizar ese trabajo? En fin, un poco de preámbulo para la gente que no ha escuchado el primer episodio y ¿cómo armamos esto, Juan de Dios? Adelante, el piso es tuyo. Muchas gracias, Gonzalo. Ok, pues recapitulando a grandes rasgos para los que estén escuchando por primera vez, en el episodio anterior lo que platicábamos un poco es cómo veo habilidades extrasensoriales que tengo sobre, yo le llamo canales abiertos, para conectar con tus ángeles, conectar con energías de vibración elevada y a través de ellos recibir mensajes de las personas. ¿Y qué mensajes son? Esto va alineado como a tu propósito de vida, va alineado a tu proceso evolutivo en el que pues tú eliges venir y vamos viviendo nuestros procesos y muchas veces los ángeles nos van guiando, nos van diciendo o para entender ciertas cosas que a veces nos hace falta, que no quedan tan claras. Y bueno, en ese audio platicamos justamente qué hacía yo, cómo hacía esas canalizaciones, los mensajes que luego venían. Y también platicábamos un poco cómo fue que yo descubrí todo este tema, cómo llegó a mí, o más bien cómo lo fui anclando, que era algo que tenía desde niño. Ahí, si lo tienen oportunidad de leer, de escuchar, perdón, lo verán todo a detalle. Y adentrando en eso, veíamos cada vez más puntuales también era algo todavía como el siguiente paso. ¿Cómo nosotros podemos ir conectando con esa energía? ¿Cómo nosotros podemos conectar con nuestros ángeles o con nuestros seres superiores? El que yo haya nacido con la conexión natural o abierta no significa que, o sea, más bien, que las demás personas también la tenemos, ¿no? Tal vez en menor grado de sensibilidad, pero que todos podemos ir practicando esto. Lo importante es empezar a detenerte un poquito para ir conectando, empezar a escuchar y cuando tú conectas con tu yo interior, cuando conectas con esta energía que está contigo, entonces empiezas a escuchar esos mensajes, empiezas a escuchar esa guía que siempre te ha acompañado, pero que muchas veces
la descartábamos, ¿no? Y llegando ahí, justamente un poquito es entrar como a esta nueva eh, plática o esta nueva parte, ¿no? Claro. Ampliar un poco más esto, ¿no? Sí. Em, a mí me gustaría hacer una pregunta, por ejemplo, seguir afinando un poco un tema que tú mencionabas ahora, Juan, que creo que es extremadamente importante. Tú decías, poder hacer silencio, escuchar nuestro interior, nuestra parte más esencial, simplemente para dejar en este episodio también, ¿cuál sería una manera de llegar ahí, cultivar ese espacio? No sé si yo que lo intento todos los días, quizás para mí es transparente y me cuesta, pero para alguien que nunca lo ha intentado o que no ha escuchado esto, ¿qué podrían hacer ellos para cultivar ese espacio, para empezar a escuchar, afinar esa parte? Ok. Em, Algo muy importante para empezar con esto. mm, la meditación es muy importante, o la meditación te ayuda a silenciar ese ruido mental. Es, diría yo, como el primer paso que requieres. Y, y una vez que logras un poco silenciar ese bullicio que hay en tu mente, en todo lo que te empieza a mover, empieza a ver esa tranquilidad. Eso se necesita para poder conectar con energías mucho más sensibles y mucho más tranquilas. Pero más allá de solo la meditación, por ejemplo, para alguien que quisiera empezar a practicar o a mover, algo que va a ser necesario en ti es la emoción. Es imprescindible nuestras emociones para poder conectar. Son nuestras emociones las que realmente son el puente de conexión con estas energías sutiles, con este otro mundo, con este otro plano dimensional. Y entonces, si tú entras en una meditación, pero tus emociones no son las adecuadas, no vas a obtener nada o solo vas a sentir como tranquilidad, pero como si solo fuera todo como muy callado, como si no realmente bueno, medité, pero no sentí nada, no pasó nada. Es importante manejar emociones, pero emociones de alta vibración. Eso te va a empezar a sensibilizar el cuerpo físicamente para que te empieces como a acostumbrar, pero más allá lo que vas a hacer es vas a empezar a leer, a sentir esta energía que está a tu alrededor y eso tu cuerpo lo empieza a decodificar, empieza a transformar esa información. Eh, eh, entonces yo les sugeriría, cuando quieren empezar a sentir esto, pues calmen la mente, para eso nos sirve la meditación, calmar la mente, empiecen a generar emociones de alta vibración, concentren su mente en el corazón, concentren su mente en este órgano que les va a generar como emociones de amor, de gratitud, de bienestar o de placer, y el cuerpo va a empezar a cambiar físicamente y se van a empezar a sentir mucho más sensibles. Esto va a hacer que sensorialmente empiecen a escuchar más, no el exterior, sino el interior. Y cuando hablamos del interior, empezamos a entrar a un mundo que si le llamamos científicamente sería el mundo cuántico, o si lo queremos ver desde el lado espiritual, entramos a otra dimensión, a otro plano. Y así empezaría un poco ese proceso para percibir otro mundo, otra realidad que siempre nos rodea. Y Juan, en ese sentido, ¿cuáles serían ejemplos de emociones de alta vibración? Ok, algo que requieres o algo que sería bueno que la gente pueda distinguir. Todas nuestras emociones generalmente se producen en el estómago. En el estómago tenemos como un segundo cerebro y tenemos ese proceso reactivo y por eso sentimos ahí o la euforia o el enojo o demás. Bueno, en el estómago generalmente podemos sentir emociones, pero son emociones, vamos a llamarle de baja vibración, son emociones más desligadas del amor, son más instintivas o primales, ¿no? De supervivencia, podemos decirle. No es que sean malas, pero tienen otro propósito que nos ayudan mucho a nivel terrenal.
Pero cuando queremos conectar con otro tipo de energías, hay que subir esa energía del estómago, del plexo solar, hasta el pecho, donde está el corazón. Y ahí se producen estas emociones de alta vibración, que es cuando tú sientes un agradecimiento enorme, por ejemplo, cuando todos hemos sentido esa sensación de cuando a lo mejor te daban un regalo inesperado o de repente obtenías algo que ni te imaginabas y sientes como esa sorpresa y esa felicidad, esa gratitud, esa energía que te mueve todo el cuerpo, o cuando tienes mucha alegría, cuando te ríes a carcajada auténticamente, ¿no? Que es auténticamente que sale, que sientes que se libera el alma, cuando sientes un amor profundo, ya sea también de una manera eh, como muy afectiva, o sea, iba a decir carnal, pero realmente cuando estás o estás enamorado y sientes ese amor, también lo puedes sentir, por ejemplo, o con tus familiares o con, ¿no? o con hijos. Cuando mueves esas emociones que la base de esa emoción es el amor, vista de diferentes formas, lo que empieza a hacer en tu cuerpo energéticamente empieza como a aligerarlo, empieza a elevarlo y físicamente tú no lo vas a ver, pero es como si tu aura que está alrededor de ti se empezara como a inflar, a inflar, a inflar, a hacerse más grande y como un color como muy brillante. Eso hace que tus cuerpos que no son físicos, que es como el mental, el astral, el espiritual, esos cuerpos empiecen ahora sí a conectar con tu cuerpo físico. Por eso les mencionaba que esas emociones son la conexión, son el puente para hacer esa unión y entonces conectar con otro tipo de energías que en este caso, o lo que yo siempre pido es que sean energías de amor, que sean energías que siempre quieran trabajar con la luz y con el amor. Y por eso yo siempre busco o enfoco que sea con tus ángeles o con tu yo superior, que es en energías tú mismas o tus guías de luz, ¿no? Porque evidentemente o sea, también hay claroscuros. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes también conectar con otro tipo de energías que no son precisamente que trabajan con la luz. En el plano dimensional existe todo, así como aquí existe bueno y malo, por decirlo de una forma muy general, en otras dimensiones también. Y cuando tú abres tus canales de energía, cuando tú abres esto, debes de tener mucha claridad con qué tipo de energía quieres conectar. Las reglas siempre las ponemos nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como seres humanos tenemos ese poder de libre albedrío para determinar con qué energía o con qué frecuencias queremos trabajar. Y no son ellos los que en todo caso es como, si, así como escógenme a mí o yo quiero trabajar con ustedes. Somos nosotros los que ponemos esos límites. Eso es algo que creo que es importante que todos también tengamos claro porque habla de nuestro poder que nos han llevado mucho tiempo a creer que nosotros no podemos elegir, no podemos escoger, o es como, pues si tienes suerte, o tú que naciste con la conexión, eso es, eso para mí ya es como creencias viejas. Ahora ya es, todos tenemos las capacidades, la energía, lo que hace falta es intención. O sea, quien quiera lo puede hacer, ¿no? Y Y sí, adelante. sí tengo una pregunta ahorita, Juan de Dios, que dices esto por ejemplo, que tú de repente como escuchabas este tipo de información, ¿no? Que te llegaba de ciertas personas. Y, por ejemplo, aquí me surge la duda de este tipo de información que te llegaba a lo mejor sin hacer una conexión como tal explícitamente, sin embargo, como que te llegaba esta información, ¿no? O a lo mejor de repente en el día a día, pues personas que no estamos como que muy habituadas a esto, podemos llamar a lo mejor la intuición o algo así. Sin embargo, ¿cómo podemos detectar en ese tipo de ocasiones si esto me está llegando como de un lugar, como tú dices, de luz o como un lugar a lo mejor más sombrío, ¿no? ¿Cómo empezar a identificar si las intuiciones que yo tengo o estos mensajes que me van llegando son de un lugar que realmente me quiere aportar algo, ¿no? Ok, mira, ahí creo que hay dos temas muy interesantes e importantes como que les podríamos aterrizar a la gente o que le podemos tener claro. El primero es, antes de canalizar como algún mensaje exterior, nosotros tenemos
todos como conversaciones internas con nuestro ego, con nuestra mente, ¿sabes? Pensamos mil cosas y decimos y de seguro, sí, claro, es para decir por esto, no, no, yo creo que no, por eso me dijo esta cosa y de seguro a lo mejor ha de estar pensando de mí y, y entonces a veces con ese proceso mental no sabemos si lo que nos está viniendo realmente es resultado de toda nuestra historia que hemos construido y creado o realmente sería auténticamente un mensaje o un feeling que sentimos, ¿no? Entonces, es en ese primer paso o cuando sucede esto, yo generalmente les digo, paren con esa conversación mental que tenemos, porque todos pues somos humanos y lo vamos a hacer y vamos a interpretar y a construir. Y cuando sientan esa respuesta que surge, que eso se siente como, a veces se siente como inesperado, como que uno sabe cuando la mente está construyendo y sientes que te viene esa respuesta, pero cuando te viene como que decimos aquí, como que te cae el 20, ¿no? De repente te surge, es cuando viene fuera de ti y sobre todo cuando llegue, ok, va a llegar así, ¿no? Y si aún así tú dices, no, yo creo que dudo, aún así yo creo que es mi mente, siempre digo, filtrenlo con el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Ese texto, por así decirlo, eh, mental o que solo son palabras, siéntanlo, o sea, pásenlo por el corazón y la emoción que les dé, el que les empiece a rebotar, les va a empezar a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque toda información o todo es algo, lo que platicamos al inicio, es energía. Entonces, la energía nunca miente. ¿Y qué quiero decir con esto? Las palabras o las expresiones pueden decir muchas cosas, pero digamos que la energía, lo que le decimos, a veces decimos la intención con lo que está cargado, está implícito. Y cuando lo filtramos o lo sentimos, podemos decir algo no, tal vez no lo sepamos en un inicio interpretar y darle palabras, pero dices, algo no me late, algo no me cuadra, no lo siento real, real, no creo que no es auténtico esto que estoy sintiendo o esto que estoy pensando. Y entonces ahí empieza tu primera forma como de empezar a discernir, ¿no? Y para irme con la segunda parte que te decía es, ahora, supongamos que ya no es un proceso mental, que tú dices, yo ya estoy percibiendo o escuchando cada vez más. ¿Cómo sé que si son seres que a lo mejor me quieren manipular? Porque también podría ser, ¿eh? Podrías escuchar a seres y que, digamos, digas y realmente de dónde viene o que personas que te quieren, o seres más bien que te quieren ayudar, haces el mismo proceso. Cuando tú sientas que te vienen muchas ideas espontáneas o de la nada, lo importante es todo, pásalo con el corazón, empiézalo a traducir ahí, porque ahí va a ser ese filtro y tú vas a sentir, algo no te va a dar el feeling, algo vas a sentir que no cuadra, que no es. Y entonces empiezas con un proceso poco a poco así de ir filtrando cuando digamos que ahorita lo haces lento, pero después tu cuerpo lo hace como si fuera en automático. Tú lo recibes y es como si al momento de recibirlo como que lo sientes inmediatamente y te vibra y dices, sí, sí es. No sé cómo explicártelo, no sé cómo, pero es, ¿no? O me mueve, o me late, o voy para allá, aunque no tenga sentido, a veces esa parte exterior. Entonces, esa es la parte que yo le sugeriría o esta forma, cómo empezar a practicarlo, cómo empezar ya a usarlo. Excelente, Juan. Y ahorita me surge también una pregunta en la misma línea de la primera parte de tu respuesta, donde mencionaste como esta cuestión de poder identificar de cierta manera eh, el mensaje, ¿no? Empezar a filtrarlo por el corazón. Sin embargo, a mí me llega, por ejemplo, el pensamiento que yo personalmente a lo mejor me ha pasado algunas ocasiones en que tengo a lo mejor alguna decisión importante que tomar, algún proyecto o lo que sea. Sin embargo, a veces también entra como que este miedo interno mío, ¿no? Esta conversación interna de miedo y que a lo mejor yo pueda estar confundiendo con una intuición de que no quiere que yo me aviente. Sin embargo, también es como, lo puedo confundir con el miedo que yo tengo a lo mejor de lanzarme a hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, lanzarme a un país que no conozco o cambiarme de trabajo o cambiarme de casa o lo que sea. Yo siento que, al menos personalmente, a mí de repente me pasa el miedo y es como que es la intuición diciéndome que no me vaya o, o es realmente como que un miedo que yo tengo como internamente, ¿no? ¿Cómo empezar como a balancear esto, ¿no? O sea, tampoco ser como que
ir por la vida y tomando decisiones así, pero ¿cómo haríamos esto, Juan? Te entiendo muy bien, Jonathan. A mí me pasaba igual, o me sigue pasando, porque por supuesto que sigo teniendo procesos como ser humano y sí, sigo teniendo dudas de todo. No es que sea varita mágica, porque al final también tengo un proceso que vivir en esta vida, ¿no? Pero ¿qué he hecho? Digamos que ahora yo he hecho mano más, por así decirle, de esta ayuda. Digo, si tengo este conocimiento y sé cómo funciona, como digo, Juan, pues apóyate de esta herramienta. Entonces, eh, además de esa parte donde lleva el primer proceso, aprender a confiar en tu poder personal, que es eso realmente lo que falta, aprender a confiar en esta parte donde primero, a veces nos gana el proceso mental o el ego. Eh, yo en lo particular empecé a pedir muchas como afirmaciones, como muchas pistas de mis ángeles, de mis seres de luz de verdad, como para que me reafirmaran si era correcto todo lo que yo empezaba a ver y a sentir a mi alrededor, ¿no? Y entonces, ¿qué pueden hacer? Si sabemos que tenemos esta comunicación constante con nuestros ángeles, con nuestros guías de luz, están, y que me empezaban como a soplar las respuestas, por así decirlo, o me empezaban como a guiar. Pero aún así es normal como seres humanos desde, ay, ¿será? No, es que sería mucha coincidencia. Bueno, yo les pedía reafirmaciones, les decía, ok, si quieren que vamos a estar trabajando juntos y así, les dije, necesito que me den una confirmación clara de que entonces esto que yo estoy pensando o este proyecto que yo quiero hacer o esto que me quiero aventar es correcto. Déjenmelo saber de una manera, a mí lo personal es como, sean contundentes. O sea, no me usan las ambigüedades porque me puedo perder la interpretación, ¿no? Yo les pedía, yo establecí un canal de comunicación y entonces yo, siendo economista, la verdad escogí más el tema como de números y lo empecé a trabajar con ellos, con números. Y entonces hablaba yo como que empezamos yo empecé en realidad, ¿no? A poner temas. Oye, ciertos números o repetición o esto va a significar para mí como que esto es un sí, como que esto es un no, como que si veo, o también lo hacía con animales, por ejemplo, porque a mí me gustan mucho los colibríes o también me gustan mucho las mariposas, verlas de repente y se me hace algo como no tan atípico, o sea, o más bien no tan normal, que entonces era como, no es como que si digo un perro y salgo a la calle, pues dije, no, pues, ¿no? Ahí me voy a volver a perder, ¿no? Entonces yo establecí ciertos canales, digamos, de comunicación con ellos y de cierta forma también algo me hacían sentir. Eso literal no lo sé aún expresar en palabras. Cuando yo de repente iba manejando o iba en la calle, de repente había un número, que evidentemente te puedes encontrar con números en todos lados, pero a veces había cierto número que lo veía y lo sentía, era como y en ese momento decía, ¿a poco me están diciendo que? Y sentía un contundente, era como, sí. Y dije, no, ya, ¿qué más? Decía, bueno, a ver, no, otra. Eso era muy al principio, y se los juro, ¿eh? Yo era, bueno, otra. De verdad, voy a confiar, pero si esto es un sí, que no sé qué, de nuevo me pueden volver a poner. Y así 3 cuadras adelante, volvía como a encontrar esa misma combinación y decía, es que esto es maravilloso, ¿no? O sea, esto yo dije, ya es. Y empecé a fluir. Y entonces dije, ok, ahorita les cuento un ejemplo, pues, pero también fue así cuando les decía ciertos animales o ciertos colores, ellos siempre contestaban. Ellos de la forma cuando a mí ya se me olvidaba y ya estaba yo en otras cosas, de repente haz de cuenta que aparecía ese mensaje que yo había pedido y cuando lo vi en ese momento era como, ¡pum!, me caía el 20 y dije, ahí están contestando todo lo que estoy pidiendo, todas las afirmaciones, la duda está en mí y decía, pues ok, es normal, soy humano. Pero entonces dije, también es momento de mi voto de confianza, si ellos ya me lo dejaron ver, que de adelante, ¿no? Porque ese es, ok, de ahí, ese es algo que ahora yo menciono mucho o sucede luego en las canalizaciones. Tus ángeles se van a comunicar contigo siempre de la manera más trivial o de la manera más fácil como tú entiendas e interpretes el mundo, ¿no? No van a aparecerte así de repente un día que se aparece esta forma grandota en tu cuarto y demás. O tal vez sí, lo habrá pues, pero a lo mejor a mí me daba miedo y decía, no, bueno, o sea, sí, pero tampoco me espanten porque a pesar de que son energías muy bonitas, pues de repente sí ver algo así, ¿no? Me podría sacar de onda. Ese sería yo creo que la parte.
que podríamos empezar a mover. Utiliza tu libre albedrío, sé muy claro, eso sí, tienes que ser muy claro con estas líneas de comunicación y tú les vas a decir cómo quieres empezar como a identificar o dejar saber que aquello en lo que tú estás empezando a pedir, empieza con cosas pequeñitas para que puedas empezar a ganar esa confianza o a tener esa confianza y a creer en tu poder, a creer en ti. Y así vas a empezar a dar pasos chiquitos y ellos van a hacer la conexión inmediatamente. O sea, van a empezar a dejarse ver más de lo que siempre han estado. ¿Sí? Está excelente, está excelente. Me viene aquí una pequeña fórmula, si me permites darle ese nombre, que Ujú. siento que por un lado es, tú ya lo nombraste, yo nada más lo estoy rescatando. Por un lado es conectarnos con emociones de alta vibración, como la gratitud, como la generosidad, como el amor, la bondad, ¿no? Luego, reconocer que son energías sutiles y que por lo tanto necesitamos crear un código, un lenguaje que sea común, que a veces, si yo tengo una orientación mucho más matemática, física, química, a lo mejor me puedo ir por ese lado. Si yo soy más artístico, a lo mejor puedo pedir algo desde ese lugar, o me encanta la poesía, o me gusta ver cosas gráficas. Entonces, me fascina porque me acabas de responder una inquietud que yo tenía. Yo he estado practicando lo que tú dices y yo pedía señales, pero nada más, no cuál señal. Y siento que son muy generosos porque me dieron dos señales muy claras. Yo pregunté hace unos días, ¿eh? Si estoy teniendo ya conexión, mándenme una señal. Yo iba caminando con mis perros aquí cerca de donde vivo y encontré una ala de plata de ángel, así tirada, chiquitita, una alita. Wow. Me puse así de, wow, qué fuerte está eso. Y en mi mentalidad humana volví a dudar. Y a los 2 días dije, no, no, siento que no. A ver, me quiero conectar con una energía azul, la estrella de la que yo vengo, de mi esencia. Y me encontré, y aquí la tengo, no la puedo alcanzar para mostrárselas, pero Ok. me encontré una estrellita chiquititita azul. Aquí está, sí la encontré. A ver si la gente que nos ve en YouTube la puede ver. Esta estrellita. Wow. Me la encontré tirada. Bueno, me la encontré, ¿no? Entre Ajá. comillas. Entonces, lo comento porque creo que son elementos con los que yo me conecto. Ya me están dando el código y tú nos estás mostrando que hay que crearlo, hay que atrevernos como a crear este código, este lenguaje. ¿Vamos bien o ya me perdí? Totalmente bien, Gonzalo. Y de hecho, me encanta que hayas dado estos dos ejemplos porque tal cual, yo lo he aprendido mucho con ellos, con estos años que he estado trabajando como de esta forma más directa. Así es, tú pides señales y te dan señales, ¿no? Pero aunque tú puedas decir, de cierta forma era ambiguo, había en algo en ti que decía, es que esto es, ¿no? Y cuando nos asombramos como de la facilidad y de luego a veces hasta de la rapidez, como no estamos acostumbrados a estar relacionados con nuestro poder personal de creación así, decimos, ay, no, es que es mucha coincidencia. No, yo creo que es mi mente que solo quiere ver lo que... Y es como, no, real, real tú lo estás creando, real tú lo pediste, aquí está, así de fácil es. Algo que ahí también, algo que me encanta o que también abre esta puerta a decir es para que te des cuenta con la facilidad que estás creando tu realidad, para que te des la cuenta con la facilidad que estás creando el mundo o lo que estás pidiendo, cómo lo que cuando tu energía es intencionada y cuando pides algo se direcciona y se materializa. Bueno, yo les diría a muchos aquí en este momento que repasen qué están creando todos los días, qué están sintiendo. Porque cuando tenemos también vidas agobiadas o tenemos caos o hay cosas alrededor, también muchas veces responde a que de una manera inconsciente lo estamos llamando constantemente, lo estamos manifestando y no nos damos cuenta y nos sentimos atrapados en una línea, ¿no? Por eso es importante hacernos conscientes para empezar a cambiar esta vibración, empezar a cambiar esta frecuencia interna, ¿eh? O sea, es personal y empezar a crear otras cosas.
Y con lo que tú decías, Gonzalo, empiezas a tener evidencia de cómo tus, o sea, responden y ahí están, así, tal cual. Impresionante, era tremenda la evidencia. Me movió mucho ambas veces, me quedé fascinado y agradecido y me quedó claro lo que tú acabas de decir. Siempre estamos creando, somos creadores de realidades, de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones. Y esto creo que me fascina lo que acabas de decir. Esto lo tengo muy presente en el último mes, más que nunca en mi vida. La idea de el poder creador, el poder creativo, está tan presente en el discurso de, bueno, al menos en el mío, desde este mundo que estamos viviendo, este nuevo mundo digital que tiene sus pros y sus cons, pero qué impresionante, ¿eh? Gracias por nombrar, usar esas dos palabras, porque a mí en lo personal me está resonando muy fuerte. Veo que Jonathan también. Adelante, Jonathan. Sí, sí, sí. A mí me encanta esto que acaba de decir Juan de Dios y quisiera rescatarlo y quisiera decirlo porque siento que es algo muy, muy importante, ¿no? Que es algo muy, muy importante y yo creo que es una de las ideas más claves de este episodio, el poder creativo que tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que si cada uno que está en su casa en este momento voltea alrededor a ver a donde sea que esté, por ejemplo, si está en su casa, si está donde sea y voltea a ver a su vida, voltea a ver dónde está, por ejemplo, todo eso que está ahí, todo eso primero se creó en la mente, ¿no? Todo eso primero lo pensamos. Todo eso es un conjunto de creencias que nosotros tenemos, es un conjunto de pensamientos y que al final fueron materializados. Por ejemplo, yo puedo ver aquí que Gonzalo tiene una guitarra, ¿no? Ahí atrás. Entonces, por ejemplo, eso en algún momento se creó en su mente, ¿no? Y ya está materializado ahí, por ejemplo, esta guitarra, ¿no? Y esto nos pasa con todo en la vida, no solamente las cosas materiales, sino también las relaciones que tenemos, los trabajos que tenemos, y yo creo que si, por ejemplo, muchos se están preguntando por qué no tengo resultados en esta área de mi vida o por qué no tengo el trabajo que quiero, por qué no tengo la relación que quiero o por qué no tengo algo que quiero, pregúntense cómo están sus pensamientos, ¿no? ¿Cómo están sus pensamientos y qué es lo que piensan todo el día, ¿no? Yo creo que o sea, poner atención en el pensamiento y observar constantemente qué estoy pensando, yo creo que eso nos va a ayudar bastante y nos va a empezar a ayudar a crear la realidad que nosotros queremos, ¿no? Porque muchas veces no ponemos atención y simplemente nos enfocamos en, ok, voy a bajar de peso, entonces tengo que hacer ejercicio y ponerme a dieta, ¿no? Sin embargo, yo no estoy viendo cuáles son mis pensamientos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero buscar un trabajo, entonces me pongo a mandar solicitudes, pero no estoy viendo cuáles son mis pensamientos también, ¿no? Simplemente nos enfocamos en quiero resultado, hago acciones, pero nos olvidamos de cuáles son los pensamientos que estoy teniendo que me están generando, por ejemplo, escasez en mi vida, o me están generando relaciones tóxicas, o me están generando trabajos que no me complacen, o etcétera, ¿no? Yo creo que esto que nos comparte Juan de Dios es un catalizador para nuestras vidas y yo lo pongo de ejemplo en mi vida personal, ¿no? Yo antes, por ejemplo, tenía trabajos que a lo mejor no me gustaban tanto y ahora, pues mi trabajo me gusta, o me gusta donde vivo, o me gusta el carro que tengo, etcétera, ¿no? O los amigos que tengo también, ¿no? Yo creo que poner atención en nuestros pensamientos, nuestra vida puede dar un giro de 180 grados de la noche a la mañana, ¿no? Simplemente el cambiar el pensamiento es cambiar una decisión, ¿no? Totalmente, Jonathan. Eh, y algo que me gustaría todavía entrar un poco más, justo a lo que mencionabas y que nos lleva al título de este episodio, es Todo es energía, es porque ahora que empezamos a ser conscientes, por ejemplo, desde esta parte exterior, en cómo nuestros pensamientos nos llevan a este tema, cómo empezamos a crear, quiero tal vez no ser tan técnico que vaya a sonar así, porque digo, es que el tema obviamente es muchísimo, muy grande, que no nos daría tiempo, evidentemente, en este capítulo, pero voy a tratar de resumirlo, que es, si entendemos, o más bien tenemos claridad, todo absolutamente en este mundo y en el universo es energía, es luz pura. Esta energía vamos a llevarla más rápido como al planeta Tierra nada más, se condensa y por la electromagnetividad que hay, entonces podemos crear, como que se junta esta energía, esta luz, y entonces podemos crear materia. Y entonces lo que nosotros vemos o convivimos todo el tiempo es materia, algo que nosotros llevamos sólido, ¿no? Mi camisa, las computadoras, los libros, los coches, es más, mi cuerpo físico es materia biológica, pero es materia.
Pero cuando a todo eso le hacemos un zoom enorme, llegamos a una parte que son, ¿no?, partículas y todavía más, y entonces llegamos a los electrones. Y entonces cuando llegamos a esa parte, nos damos cuenta que eso es energía en movimiento y que ya entrando a un tema mucho más, no quiero perdernos, bueno, que sea muy técnico, pero cuando llegamos a esa parte, digamos que el electrón, siendo como materia, se va a comportar como una onda o como una partícula dependiendo del observador, o sea, dependiendo de nosotros. Se identificó que, digamos que estas partículas, estas, vamos a llamarla energía, tiene una conciencia y que toma cierta forma cuando el observador pone su atención sobre ella. A lo que quiero ir con todo esto es que si todo lo que nos rodea al final es energía, va a tomar cierta forma y cierto movimiento cuando nosotros centramos nuestra atención. ¿Y qué es lo que hace que centre nuestra atención en algo? Nuestros pensamientos. Justo lo que tú decías, Jonathan. Lo primero que hacemos es el pensamiento. Dirigimos una idea sobre un objetivo y apuntamos esa energía y le empezamos a dar forma. Y luego la forma de empezar a aterrizar esa idea, esos pensamientos, las empezamos a verbalizar. Yo puedo tener una idea de, ay, tengo muchísimo trabajo, es que mi trabajo está fatal, es que no sé qué. Puedo platicar contigo para, siendo un amigo, solamente para descargarme o para quejarme y te digo, es que mi trabajo, en el momento que empiezo a verbalizar, le empiezo a dar forma a esa energía en cómo yo percibo e interpreto mi trabajo, ¿no? Y no solo queda ahí. Después de haber verbalizado todo, yo empiezo una serie de emanar frecuencias y energías, porque yo te puedo contar y me puedo volver a enojar, o me puedo volver a molestar, o me puedo volver a poner como fastidioso de solo estarte contando lo de mi trabajo, porque recordar a lo mejor esa parte de mi trabajo me hace sentir molesto, disgusto, y real, mi cuerpo lo vuelve a sentir. Y el que yo haga todo esto, aunque sea solamente en una llamada, como, es que te estaba contando de mi trabajo o es que me estaba desahogando, todo este proceso para mi cuerpo fue real. Él no estaba distinguiendo si estaba yo en una plática o si era un amigo. Simplemente le estoy afirmando como, vamos a llamarlo de otra forma rápida, al universo o a la energía, a lo intangible, reafirmando cómo yo vivo e interpreto ese mundo. Y entonces ese es el mensaje que yo mando, esa es la frecuencia con la que yo conecto y eso es lo que le estoy diciendo. Yo me muevo en este mundo, yo me muevo en este canal, en esta frecuencia, yo vibro en esto, y como todo es resonancia, ¿no? Entonces es, mándame más de lo mismo, ¿no? Y justamente era como esa parte, cuando empezamos a tener esa conciencia de que como todo es energía, todo está conectado, todo nos afecta, entonces empezamos un poquito más a tener conciencia en qué pensamos, qué decimos y qué sentimos, porque la unión de esas tres es las que va a empezar a materializar y a manifestar o sea, lo que estés viviendo, lo que estés diciendo, ¿no? Claro. Y a mí me encanta esto que dice Juan de Dios, porque muchas personas se preguntan, ¿por qué tengo estos resultados en mi vida si no es algo que yo quiera, no? Sin embargo, es como que el universo, la vida o lo que ustedes crean, no te envía lo que tú quieres, ¿no? Te envía lo que tú eres y lo que tú estás, como dice Juan de Dios, ahorita usó la palabra vibrando, ¿no? Y yo siento que eso es algo que las personas no como han logrado entender, ¿no? Por este enfoque, como esa visión de túnel en el resultado, y nunca volteamos a ver quiénes estamos siendo nosotros, por ejemplo, ¿no? Y eso nos lleva a no obtener los resultados que queremos y a preguntarnos por qué, y como que eso crea un círculo vicioso en el que me quejo por no tener los resultados que quiero, y como que otra vez sigo atrayendo como que esta energía, ¿no? Y yo creo que eso es importante poner esta distinción de yo atraigo lo que soy, no atraigo lo que quiero, ¿no? Es una distinción que hay que poner ahorita, que trae Juan de Dios, porque es importante para la vida de todos, ¿no? Es correcto. Por eso mucho es un poco conviértete o sé aquello que quieras atraer, aquellos que quieras ser, aquello que quieras tú mover. Algo que yo aprendiendo todo esto como a utilizar la energía, que es lo que digo es la verdadera alquimia en cómo transformamos no solo nuestra realidad exterior, sino hasta nuestro cuerpo,
cuando yo lo he utilizado mucho hasta, por ejemplo, cuando me he empezado a sentir mal, cuando he empezado con gripas o que he empezado en periodos de mi vida que a lo mejor me siento un poco resfriado, ¿no? Y empezaba con el, sí, ya me voy a enfermar, es que sí, ya me estoy sintiendo mal. Y lo que me di cuenta de años después es que lo que hacía era empezar a programar a mi cuerpo para enfermarse, empezar a sentir todos esos síntomas, ¿no? Y entonces lo que en algún momento mejor detuve, dije, no, no, o sea, sí siento el síntoma, sí, sí es real, sí, sí me duele la cabeza, sí, sí siento desgano, sí, sí tengo los ojos llorosos, pero dije, no, yo no ocupo mi cuerpo para la enfermedad, no ocupar. Dije, entonces yo empecé a estar, dije, yo me siento bien, evidentemente también tomaba precauciones físicas, ¿no? Eh, pero el cambio de sentimiento y de actitud era, dije, hay que mover el cuerpo, hay que cambiar completamente la energía, porque si yo me hundo más en una energía de sí, sí me siento mal, sí, sí estoy muy enfermo, evidentemente me voy a tumbar por completo, ¿no? Y digamos que a mí me funcionó mucho, como para no darle cabida a lo mejor a cuando empezaba, cuando a lo mejor por alguna razón estás vulnerable en un momento y como que empiezas a enfermarte y ¡pum! Cortaba, ya no continuaba y decía, ay, como que al principio sí evidentemente estaba en este proceso de estar probando y después de ver cómo funciona tu cuerpo y cómo responde realmente a todo tu proceso emocional, entonces me hice como más responsable y dije, pues a utilizarlo a nuestro favor, ¿no? O sea, a utilizarlo pues está para nosotros todo este conocimiento, ¿no? Algo así. Em, Sí, adelante, por favor, continúa, Juan. bueno, no, o sea, lo que iba a decir es que en realidad hay muchos temas acerca sobre la energía. Eh, Quería que se empezara a abrir un poco más este tema porque no solo, digamos, siendo todo esto es energía, toda la energía contiene información, toda esa información nos va a dar algún tipo de, digamos que puede ser como bueno o malo para nuestro cuerpo o interpretación, y cómo nosotros podemos empezar como a filtrar o a elegir, más bien sería la palabra, la información que vamos a aceptar a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la información que de nosotros nos vamos a empezar a nutrir, que es muy importante? Y, y bueno, o sea, es que no quiero a lo mejor abrir tanto el abanico porque sobre estos temas es energía, pero en los alimentos, en nuestro cuerpo, hasta en las mismas ondas que recibimos, ¿no? O sea, estamos expuestos a un sinfín de energías, pero al menos me gustaría dejarlo de manera general, cómo ser conscientes de toda la energía que nos rodea todo el tiempo. Qué buen punto, me fascina y te lo agradezco. Me voy a poner de ejemplo porque estoy seguro que a mucha gente que nos está escuchando le pasa. A mí, por ejemplo, me ocurre que si veo ciertos programas o que si escucho noticias o simplemente ciertas imágenes me alteran, me puede doler la cabeza, me siento incómodo, no duermo bien. Me doy cuenta que sí, efectivamente, todo el tiempo estamos recibiendo estos impactos, esta información y que todo eso trae energía. Y me he dado cuenta que ser selectivo, eh, ser, ser consciente de que la comida, los programas que veo, la ropa, las conversaciones que tengo, lo que me aparece en redes sociales, los pensamientos que tengo, todo eso está generando como un río en el que estoy nadando todos los días, ¿no? Hace varios años yo, de manera muy consciente, Juan y Jonathan, corté el ver televisión y corté el ver noticias, corté todo lo que tiene que ver con estar en este mundo. Obviamente veo películas, obviamente de vez en cuando veo algo en Netflix, está bien, no estoy en contra de eso. Pero lo que yo descubrí es que a mí las noticias me alteraban, me producían una como cruda rarísima de sentirme ansioso de algo que no estaba ocurriendo. Entonces decidí desterrarlo de mi mundo y cometí el error hace poco.
hubo el debate presidencial de acá de Estados Unidos, literal a los 10 minutos tenía dolor de cabeza, así jaqueca de me va a estallar la olla, no puedo con esta energía y me fui, dejé de verlo porque me alteró. Entonces me doy cuenta que lo que tú dices, ¿no? Simplemente lo estoy reciclando porque a veces nos cuesta trabajo tener el radar prendido y darnos cuenta que hay ciertas cosas que nos afectan. A lo mejor no a todos y no igual, pero habemos personas que también me doy cuenta que somos más sensibles a estas cosas. Entonces creo que esto sirve para blindarnos, para cuidarnos. ¿Para qué voy a encender la televisión a ver noticias si sé que me la voy a pasar mal? Mejor no. ¿No? Ya me la evito. Ya, se acabó, ¿no? Sí, Bueno, sí, eh, sí, a mí me encanta esto que dice Gonzalo, porque no sé si alguien conozca al coach Sergio Fernández, es un coach español, y él habla mucho del concepto de una dieta hipoinformativa, ¿no? Que hipo, bueno, es menos, e informativa es de información, en donde nosotros podamos, como dice Gonzalo, poder filtrar qué información yo quiero y qué información no quiero. O sea, él específicamente empieza a recomendar cosas como dejar de ver noticias, ¿no? Al final, ¿quién produce esas noticias, no? Y cuál es la intención detrás de una noticia, ¿no? Donde nace este amarillismo o nace estas cosas tendenciosas, donde simplemente lo que buscan es nuestra atención, ¿no? El mayor tiempo posible, porque ellos venden el espacio publicitario se basa a través del rating que ellos puedan generar y al final ellos generan emociones que a lo mejor no les importa tanto si nos afectan o no, como en este caso a Gonzalo le generan ansiedad, le generan estrés, le generan dolor de cabeza, pues a ellos no les importa, ¿no? Y es con el hecho de tenerte ahí como, no sé si decirlo engentado o entretenido o lo que sea, pegado a ver qué más dice, ¿no? Por eso los títulos de noticias son muy llamativos, ¿no? Para que tú vayas y veas este reportaje y vayas y busques el otro y luego el otro y luego el otro y te quedes viéndolo y ya pasaste 3 horas ahí viendo la televisión, ¿no? Entonces yo creo que la dieta informativa es muy importante porque eso es lo que vamos a estar alimentando a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras creencias y de eso, o sea, va a definir nuestra vida, o sea, vamos a definir nuestra vida en base al estrés, a la ansiedad que me genera estar viendo una noticia donde simplemente están matando gente y todo es negativo y todo es malo, pues me estoy nutriendo de ahí, ¿no? De ahí estoy sacando lo que me va a nutrir, ¿no? Para ser quien soy. Entonces yo creo que es muy importante que al menos cada quien pruebe a lo mejor una semana sin ver noticias. Créeme que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Al menos que sean reporteros así, pero sí se puede vivir sin noticias, o sea, no es como algo tan relevante el hecho de que sepamos o no eh, tal último acontecimiento, ¿no? correcto, Jonathan. Justo como los dos mencionaban, eh, funciona así, o sea, generalmente las noticias no producen emociones de alta vibración o de conexión. ¿Y qué sucede más allá? Hay algo que me gustaría aclarar o también decir, nuestro cuerpo se vuelve adicto a las emociones. Todas esas emociones que te producen lo que sea, en ejemplo, a lo mejor noticias y ansiedad, cuando lo empiezas a hacer tan repetitivo, el cuerpo se vuelve adicto a esos neurotransmisores que generamos a través de la emoción. Y entonces, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos de nuestras propias emociones e inconscientemente buscamos generar esa mayor dosis. Entonces, el primer paso es, uno, checar si tu cuerpo no está como en este proceso automático y cuando logras un poco detectar esto, justamente lo que decía es como parar, cuando tienes un poco de mayor conciencia o que ya notas que dices, antes no me daba cuenta que lo que me ponía un poco de mal humor o me dejaba irritable o ansiedad era la película, era la noticia o era estar escuchando esto que como que me molesta y me enfada y me quedé así y de repente me fui a platicar con alguien y era como, ¿qué? ¿Por qué me dices eso? O reaccionaba mal, ¿no? ¿Cuál era ese detonante? Cuando ya tenemos más esta conciencia, empezamos, lo que decía, a elegir y sobre todo, o también algo que sería importante es, mientras nos mantengamos en esta frecuencia, que le llamo yo bajas frecuencias, son todas esas emociones de baja frecuencia, no podemos conectar con nuestro poder interior. ¿Por qué? Porque no podemos, como no tenemos esa sensibilidad para escuchar. Y entonces generalmente lo que hacemos en ese tipo de emociones, cedemos nuestro poder. Sentimos que no tenemos el control de las cosas y por eso hasta nos genera más ansiedad, porque es
como si no fuéramos nada, no tuvieras ningún tipo de poder. Y entonces lo único que te hace inconscientemente todo este tipo de información es que haya hasta más duda dentro de ti, de tus propias decisiones, de lo que haces y de lo que quieres. Entonces, mi sugerencia a todas las personas que nos escuchan y que lo están, que puedan empezar a tomar conciencia de eso es cuando sientan que algo los está desintonizando, por ejemplo, de que si ustedes estaban bien, estaban centrados en algo, paren ese momento y reconecten, porque cuando estamos conectados con nuestro ser, con estas emociones que yo les digo de alta vibración, pero lo que hacemos al final es conectar con nuestra divinidad, con nuestro yo interior. Cuando conectamos, así haya un caos externo, lo hemos vivido. Hay algo dentro que te dice, las cosas van a estar bien, o esto para ti va a fluir bien, o me siento con confianza, o me siento tranquilo, no estoy cediendo ante el miedo, porque estás conectando con una energía, un plano mucho mayor, superior, que trasciende todas las noticias o todas las calamidades que nos puedan contar y que sabes que dentro de ti las cosas van a estar bien y que puedes escuchar como a mensajes que tú a lo mejor requieres en ese momento. Entonces, lo mejor o la mejor arma que tenemos, de nuevo yo les digo, es nuestro poder personal, es conectar con nosotros mismos. Qué valioso, me fascina. Realmente, gracias. Es muy esperanzador también. Creo que el mundo necesita más espacios donde seamos capaces de tener estas conversaciones. Yo estoy convencido de que ser humano es un viaje a encontrarnos con nuestra oscuridad, pero también con nuestra luz. Y es muy valioso, es hermoso poder conocernos y reconocernos o acordarnos de que venimos desde ese espacio tan lleno de poder creador. Y me fascina realmente. Te agradezco por ser parte de este sueño que tanto Jonathan como yo tenemos y teníamos en algún momento de crear un podcast que haga la diferencia en el mundo. Nosotros estamos totalmente comprometidos como tú, que la gente se pueda inspirar de aquí, de ahí llevar, buscarte y desarrollar sus propias prácticas y ojalá para mejorar, ¿no? Y esa es parte de lo que creamos o intentamos crear en este espacio, en este podcast. Y bueno, ¿cómo vamos cerrando esta conversación, Juan? Ok, pues yo les pediría, bueno, a todos los que están escuchando, un poco que nos quedemos creo que Gonzalo lo sintetizó muy bien como en esta fórmula, cómo empezar a llevarlo. El primer paso como para cómo conectar con nosotros mismos, cómo conectar con, cómo aprender a identificar estos mensajes que tenemos todo el tiempo, que en otras palabras yo le diría practicar con nuestras habilidades para conectar con nuestro poder interior. Eh, Cómo aprender a discernir acerca de las energías, ¿no? Cómo todo es energía, entonces todo tiene un impacto, porque la energía simplemente es energía, ¿no? No es ni buena ni mala, simplemente es energía. Entonces depende de nosotros como tomar esa conciencia y elegir qué tipo de energía es la que quiero alimentar mi cuerpo. Y que entonces al hablar de energía no solo son alimentos, como creo que quedó claro, es como todo es energía, todo lo que es energía es información, tiene repercusión sobre mi cuerpo y evidentemente esto va a tener una repercusión sobre el mundo en el que estoy viviendo, ¿no? Y tal vez moviéndome un poquito del tema nada más, solamente para que no quede volando algo que comentaba Gonzalo al inicio acerca de registros akáshicos, que les podría decir, a lo mejor si quieren, es parte de la energía también, pero entra. A grandes rasgos, ¿qué sucede ahí? Solo para que no quede esta duda, pero los registros akáshicos es como si fuera todo, cualquier cosa, como lo que decía, hablábamos, cualquier cosa o persona o demás tiene un registro. ¿Qué quiere decir ese registro? Como si tuviera un grabado de información y entonces cuando tú preguntas a los registros akáshicos, lo que hace es abrir como el akasha, que ese es el lugar como hoy en día le hablamos como si fuera la nube y accedes a esa información en internet y bajas esa información. Entonces, cuando tú aprendes a lo que decíamos al inicio, a silenciar primero tu mente, a conectar con unas emociones elevadas, a estar de esta forma más inspirada, a trabajar desde la humildad,
¿no? Que es desprovista del ego, del poder, o yo puedo, o hago, sino cuando hay este movimiento más puro desde tu ser y tu alma, puedes pedir permiso y conectar con este, digamos, como lugar, si lo queremos llamar de cierta forma, Akasha. Y entonces, en la medida que tu ser esté en congruencia con esa frecuencia, puedes conectar con la información y se te proveerá la información que tú requieres saber o necesitas. No necesariamente vas a ver todo, porque tal vez no requieres por ciertas formas o entender o ver todo. Y entonces tú accedes a información y esa información es luego la que tú transmites. Eso es cuando voy a leer, no sé, a lo mejor los registros akáshicos de Jonathan o Gonzalo, o de una ciudad en particular, o de las hormigas, o alguna ciudad, porque al final todo tiene como voy a llamarlo muy rápido, como conciencia colectiva o una cierta información. Y bueno, para que quedara claro nada más como esta parte, ya para ir cerrando. Sí, gracias, pero ahora me quedé igual que en el episodio anterior, ya me quedé con ganas de más. Me encanta porque esto es algo muy bello. Por ahí alguna vez me hicieron una lectura a mí de los registros akáshicos y fue fascinante, fascinante lo que encontramos ahí, ¿no? Recuerdo que hay que dar permiso para leer los registros y recuerdo que tú lo haces también. Tú también, de alguna manera, entras, pides permiso para acceder a alguna información, pero no quiero confundir a la gente. Si estoy diciendo algo que no es, por favor, corrígeme ahora mismo. No, o sea, sí, tal cual, yo como pido ese permiso, lo que yo hago es que leía también, o sea, puedo leer los registros akáshicos, pero a mí en lo personal, algo que empecé a llevar como en mi propia esencia, no solo de leer los registros, empecé yo a llamar al yo superior de las personas porque quería entrar a una parte de la esencia, de esa parte única o esa unidad de cada persona que habitamos y que traemos directamente hacia nuestro cuerpo, nuestro ser. Y entonces, en conjunto, más bien lo que hacía era qué guía hay o qué requieren a lo mejor saber sobre su propia conciencia. Yo, en mi experiencia, evidentemente porque es muy amplio y no hay verdades absolutas, en los registros akáshicos a veces encontraba informaciones más generales sobre cosas o personas y a veces yo quería como aterrizar todavía mucho más puntual pues por mi propio ser, por mi propia esencia, porque iba muy metido así hacia el alma, qué hay, hacia tocar lo más delicado, lo más íntimo de la mejor forma para ayudar a esa persona, ¿no? Pero sí es como comentabas, Gonzalo. Muy bien, me encanta, me encanta. Y bueno, por favor cuéntanos dónde te puede encontrar la gente que desee tener una conversación contigo, una sesión, conocer más de tu trabajo. Por favor, seguirte en redes, adelante. Ok, pues ahora tengo ya, después de todo esto, la gente empezó a buscar, no tenía yo fans page ni nada por el estilo. Entonces creé una en Facebook que se llama Juan de Dios Era de Luz. Voy a ser muy honesto, a veces no tiene tanto movimiento porque mi trabajo godín también todavía me sigue requiriendo tiempo, pero ahí está, veo los mensajes, estoy al pendiente. Y en Instagram, ese sí estoy más al pendiente o la veo más fácilmente, es igual Juan de Dios, Era de Luz. También me pueden seguir como en mis redes. Cualquier duda que tengan o consultas o demás, pueden mandar un mensaje y con mucho gusto los vamos viendo. Excelente. Muchísimas gracias, Juan. Y también, por último, antes de cerrar, quisiera recordarles a toda la audiencia si nos puedan dejar sus 5 estrellas en iTunes y su review, que nos va a ayudar mucho a llegar a mucho más gente, ¿no? Si este contenido les gustó, si fue de su agrado, ustedes también pueden compartirlo y dejan su reseña. En próximos episodios vamos a empezar a leer las reseñas que ustedes nos vayan dejando en iTunes. Vamos a leer las más posibles para que nos dejen ahí sus 5 estrellas y poder llegar a más gente. Así es. Pues nuevamente, Juan de Dios, muchas gracias por la visita. Estamos contentísimos de este tema que nos has traído. Gracias, Jonathan. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias.
Bueno, yo nada más les quiero dar las gracias por nuevamente la invitación. Es un placer haber estado aquí, me habían permitido compartir la información y les mando un abrazo. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.